Hola de nuevo amigos. ¿Os gustaría hacer animaciones o rótulos como este? Pues quedaros hasta el final del vídeo porque os mostraré cómo, con el nuevo Filmora 12, podréis hacer esto y mucho más. No os mostraré todas las novedades de esta nueva versión, ya que seguro que muchos colegas ya estarán en ello. Yo os voy a mostrar solo ejemplos de las nuevas posibilidades de Filmora. Pero no perdamos tiempo y abramos un proyecto nuevo. En este ejemplo, he importado un archivo PNG, para conservar las transparencias, de una rueda. Y lo primero que vamos a hacer, es escalarlo para que tenga un tamaño adecuado. Voy a alargar su duración hasta los 30 segundos. Pensad que es solo un ejemplo y que esto tendréis que acomodarlo a la animación que queráis hacer. Yo le voy a dar esa duración a la imagen. Después la escalaré a la mitad. Un 50%. A continuación, para que simule que va rodando, le voy a animar la rotación. Una circunferencia tiene 360 grados, por lo que le voy a añadir, a cada 5 segundos, esos 360. Para crear la animación, la nueva versión de Filmora dispone de keyframes en casi todas las herramientas. Marcaremos, al inicio del clip, el primer keyframe. Moveremos el marcador a los 5 segundos, que también se puede ajustar para mayor precisión, en el marcador bajo la vista previa. En esa posición, le pondremos los 360 grados de giro, y veremos que automáticamente se nos marcó otro keyframe. Repetimos la operación de 5 en 5 segundos, sumando a la cifra anterior, otros 360 que son el total de grados para dar una vuelta entera. Podéis observar cómo se van marcando en el clip los fotogramas clave. Comprobamos que funciona el efecto. Ahora deberíamos ajustar la velocidad, pero como es una imagen, no nos da la opción y deberemos exportarlo. Pero para manejarlo mejor y obtener una transparencia, vamos a colocarle un fondo verde con el que después podamos hacerle croma. Esperaremos a que se renderice, e iniciaremos un nuevo proyecto o podemos eliminarlo todo de este mismo, para comenzar de cero. Vamos a importar nuestro clip con fondo verde. Lo arrastraremos a la línea de tiempo. Lo posicionaremos al principio de la pantalla, desde donde va a iniciar el desplazamiento. Aquí sí que le podremos ajustar la velocidad. Yo lo pondré al doble de lo normal, pero como digo, todo depende de la animación que queráis hacer. Ahora, teniendo el cabezal de reproducción en el primer fotograma, buscaremos la opción de posición, y vamos a marcar los keyframes para que lo tome como inicio de la animación. Posteriormente, moveremos el cabezal al último fotograma, y moveremos nuestra imagen a la posición donde queramos que finalice. Como nos quedan zonas negras en la pantalla, pondremos por debajo de nuestros clips otra pantalla verde.
Y ahora, por encima de todas las pistas, pondremos nuestro texto. Podríamos poner cualquier título de los que vienen ya prediseñados. Pero vamos a utilizar la herramienta directa de texto. Aunque ha cambiado un poco la apariencia, la herramienta de texto sigue teniendo las mismas cualidades que ya tenía. Podemos cambiar tipo de letra, tamaño, alineación, y darle animación. Así pues, vamos a ajustarla a nuestro gusto o necesidad. Después le buscaremos una animación adecuada al resultado que estamos buscando. Seguimos teniendo, como en anteriores versiones, el modo avanzado, donde podemos ajustar más el resultado, tanto de texto, sombras, estilo, como de animación. Una vez tengamos ya ajustada la animación, con todos los detalles, etc., vamos a renderizar el vídeo que nos servirá como elemento de título en otras producciones. Si te está resultando interesante el vídeo y quieres aprender más sobre Filmora 12, o sobre animación y edición de vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Así estarás informado de cuando se publiquen nuevos contenidos. Una vez lo exportemos como vídeo, podemos abrir un nuevo proyecto para probarlo. O para utilizarlo en algún proyecto que tengamos en mente. Es cuestión de imaginación y de hacernos nuestros títulos, mensajes, créditos, etc. Y todo con animación. A partir de lo que llevamos hecho, es muy fácil si ya sabemos utilizar el croma. Abrimos nuestro nuevo proyecto en Filmora, buscamos un vídeo que nos haga de base o fondo, e importamos nuestra animación, la cual pondremos siempre por encima. Sí, muchos dirán que, la animación que he hecho aquí, la podía haber hecho con máscaras. Pero de las máscaras os hablaré en el próximo vídeo, ya que en esta nueva versión de Filmora, es una de las herramientas que, para mí, más ha mejorado, con nuevas y más profesionales opciones. No os preocupéis aquí si no sabéis muy bien cómo funciona el croma. Haré algún vídeo donde lo explicaré con detalle. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y, por supuesto que cualquier duda que me dejéis en comentarios, intentaré resolverla. Ahora solo queda mostraros, nuevamente, el resultado final. Sé que se podría haber mejorado más, pero lo que me interesaba es daros la opción e ideas para vuestros proyectos. Un saludo amigos y hasta la próxima.